para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Aprobado el sexto paquete de medidas extraordinarias para hacer frente al coronavirus en Navarra. Se plantean ayudas en materia fiscal, de conciliación o el transporte de viajeros. También proponen inyectar 25 millones a los ayuntamientos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Medidas para reactivar Navarra y hacer frente a las consecuencias económicas del COVID, en la que han participado todos los partidos. Un consenso que ahora habrá que visibilizar en la Cámara. Una ciudadanía que quiere medidas concretas que puedan ayudarle y no ruido político de confrontación. Y en el Congreso, Sánchez ha anunciado que el 16 de julio se realizará el homenaje a las víctimas del coronavirus. Menos crispación en el pleno de esta mañana con algún rifirrafe. El diputado de Navarra Suma, Carlos García Danero, le ha reprochado al presidente que su partido se dedique a quitar retratos del rey emérito en el Parlamento de Navarra. Presidenta, gracias, señoría. Yo que pensaba que venía usted a atender. Y en medio del debate político y económico, hoy hemos conocido las cifras más dramáticas. Navarra registró en un mes 683 muertes más que el año pasado. En concreto, entre el 22 de marzo y el 25 de abril, es decir, cuando golpeó con más fuerza la pandemia en la comunidad. Y a la espera de vacuna, hoy les hablaremos de la dexametasona, el medicamento contra el COVID que puede reducir la mortalidad hasta en un tercio. De momento se trata de un ensayo en el Reino Unido, pero que da esperanza, un fármaco barato y que está en las farmacias. Es un antiinflamatorio que como tal puede tener efectos secundarios, no todo el mundo lo puede tomar, la gente que tiene síndrome no lo puede tomar, o sea, no es un antiinflamatorio de uso frecuente de casa, es un antiinflamatorio que requiere receta médica. Seguro que recuerdan estas imágenes. La fiesta multitudinaria convocada hace un par de semanas en el lago de Mendillorri. Bueno, pues la Policía Municipal de Pamplona ha identificado y denunciado con hasta 3.000 euros al organizador de la quedada ilegal. Luego lo vemos. Bueno, ahí lo tienen, un niño pintando un graffiti: Osasuna somos nosotros. Esta es la última obra de tintas rojillos con la que amanecían dos calles del casco viejo de Pamplona esta misma mañana. El artista urbano LKN reaparece a escasas horas del reestreno liguero de Osasuna en el estadio del Sadar sin público. El mensaje, claro, el fútbol es de los aficionados. El graffiti siempre ha sido un arte un poco protesta, ¿no? Entonces aparece el niño como un poco protestando: oye, nosotros somos nosotros, el fútbol sin nosotros pues igual tampoco tiene mucho sentido. La Liga que retorna, como decimos, al estadio del Sadar 101 días después. El conjunto rojillo busca un triunfo frente al Atlético de Madrid, con el que acaricie la permanencia tras el empate en Anoeta. El propio técnico de Osasuna, Yagoba Arrasate, reconoce que sin público la empresa de doblegar al equipo de Simeone es más difícil. Es verdad que es nuestra casa, es verdad que los vestuarios son los mismos, que el campo de juego es el mismo, que las distancias y todo eso lo tenemos cogido, pero nos falta ese plus, para nosotros ese gran plus que es la afición, ese aliento de la afición. Entonces es la primera vez que jugamos un público en casa y seguro que lo vamos a notar, ¿no? Entonces en ese aspecto a nivel mental también tendremos que hacer un esfuerzo más. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. El gobierno foral continúa luchando para paliar las consecuencias económicas que está dejando el impacto del coronavirus en nuestra comunidad. El objetivo es volver a reactivar la economía y ayudar a los sectores más vulnerables. Además, se inyectarán más de 25 millones de euros a los ayuntamientos para amortiguar los grandes gastos que están acometiendo a causa de esta pandemia. Precisamente en la sesión de gobierno de hoy, los principales temas que se han abordado han sido económicos. El Ejecutivo foral ha dado luz verde a ese nuevo decreto donde se contemplan medidas en materia fiscal para el transporte de viajeros por carretera o para los trabajadores autónomos del sector cultural. Ahí está nuestro compañero Sergio Jiménez. Buenas tardes.
Sí, Blanca, el Gobierno foral aprueba el 6º paquete de medidas de carácter social y económico para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. Se van a centrar en 3 pilares: fiscalización verde, conciliación y digitalización. Además, el Ejecutivo foral propone inyectar 25 millones de euros a los ayuntamientos en servicios educativos, sociales, de transporte y también deportivos. El Gobierno foral aprueba el 6º paquete económico para reactivar la economía con un objetivo: ofrecer medidas útiles para aquellos colectivos que se han visto dañados por los efectos de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Un nuevo paquete que llega con el consenso y la voluntad de diálogo de todos los partidos. Quiero valorar que todos los grupos presentes en el Parlamento foral han participado en la confección de estas medidas y fruto de este trabajo consensuado está el resultado del compromiso de todos los grupos de no votar en contra de este nuevo decreto. En materia de conciliación se incrementará la deducción del IRPF en contratación de trabajadores del hogar. En digitalización se deducirá el 30% en la cuota de impuestos de sociedades en gastos o inversiones de transformación digital. También se luchará contra el fraude fiscal. La ampliación de la publicación del listado de deudores hasta el 1 de octubre o la habilitación para regular actuaciones mediante videoconferencias en inspecciones y otros procedimientos tributarios. El Ejecutivo foral también propone inyectar 25 millones de euros a los ayuntamientos para hacer frente al impacto del coronavirus. Supondrá una importante inyección económica que en el marco del plan Reactivar Navarra les permitirá a las entidades locales avanzar tanto en la mejora de infraestructuras y servicios públicos como en la reactivación económica y social de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Estas medidas se llevarán al Parlamento de Navarra para convalidarlo. Bueno, y sobre los 16.000 millones de euros no reembolsables que el Gobierno central repartirá a las comunidades autónomas, el Massaid se ha pronunciado y ha explicado que a Navarra le tocará una parte proporcional a los gastos ocasionados en salud y educación dentro del primer paquete de 11.000 millones. No lo hará en el segundo paquete de 5.000 millones de euros, donde ha explicado que el Estado no tiene que compensar a la comunidad foral y tiene que ser la Comisión del Convenio Económico quien dote de instrumentos y decisiones para llevar a cabo la financiación. Nosotros tenemos nuestra propia autonomía fiscal y es en el marco de la relación bilateral y en el marco de la relación de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico donde se tiene que articular, evidentemente, y buscar los instrumentos que desde el primer minuto, como Gobierno de Navarra, pues de los que queremos dotarnos, como es el flexibilizar, el poder llegar a unos objetivos de déficit con más flexibilidad para poder paliar ese impacto recaudatorio tan negativo que el COVID ha supuesto a Navarra. Bueno, y ayer el Consejo de Diálogo Social llegaba a un acuerdo de medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis sanitaria. Un consenso que las partes acogían de manera positiva y que recogía la regulación de empleo para garantizar el 100% del salario mínimo interprofesional a las personas en ERTE, aunque hoy el Gobierno matizaba que se estudiará una compensación, pero que no se compromete a pagarlo. Gobiernos, sindicatos y empresas sellaban en un documento las 13 actuaciones más urgentes de cara a amortiguar la crisis derivada de la pandemia. Acuerdo para garantizar el 100% del salario mínimo interprofesional a las personas afectadas por un ERTE. El compromiso es de evaluar el coste y el colectivo que vería necesario, en su caso, una complementación. Y se incentivarán las contrataciones. En la línea de actuación destinada a la protección de las personas se recoge la deducción del 100% en las cuotas de la Seguridad Social de empleadas del hogar y se incrementarán un 20% las ayudas para el cuidado de dependientes. Consenso también para fomentar medidas de apoyo a la conciliación familiar. Hemos vuelto a recalcar por nuestra parte la necesidad de las ayudas a las personas, ayudas fundamentales, emergencia fundamental para las personas y emergencia fundamental para las pequeñas y las medianas empresas. En el otro eje del acuerdo, el de la ayuda a las empresas, apuestan por aumentar a 150 millones la línea de avales y crear otra más para la adaptación de instalaciones sanitarias. Este acuerdo abre la posibilidad de seguir negociando dentro del Consejo del Diálogo Social nuevas partidas económicas que tuvieran reflejo después de aquellos acuerdos que se tengan en Madrid. Además, el Gobierno se compromete a abonar antes de agosto las ayudas a la industria y a la I+D+I.
Bueno, y más asuntos económicos porque el Parlamento ha aprobado hoy 10 de las medidas propuestas en el Departamento de Desarrollo Económico dentro de la Comisión Especial del Plan Reactivar Navarra. La Cámara pide trabajar en el seno del Consejo del Diálogo Social para lograr un acuerdo en torno a un plan de empleo, aprobar un paquete de medidas para empresas en dificultades, ayudas también al pequeño comercio, a la hostelería y a las pequeñas y medianas empresas. Un nuevo plan, renove y actualizar el Plan Industrial de Navarra. No se ha aprobado una propuesta de Izquierda Esquerra que pedía derogar la reforma laboral. Esto es una crisis sanitaria con consecuencias económicas. Por lo tanto, no aprovechen ustedes la oportunidad para intentar plantear que aquí tenemos que cambiar el modelo. Ustedes cuestionan ahora también la globalización. Porque es evidente que hay que reorientar determinadas partidas, aunque sea para dar salida a las propuestas que se aprueben en el Plan Reactiva, incluidas las de Navarra Suma. Que deberíamos aprovechar la inyección de recursos anticrisis en avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento y de sociedad. Bueno, y a todo esto, hoy hemos conocido el último barómetro del CIS, en el que se desprende que el PSOE ganaría las elecciones si se votara hoy. Es lo que se extrae de esa última encuesta del CIS que hemos conocido esta misma mañana y según el cual los socialistas aumentan su ventaja sobre el Partido Popular hasta los 11,2 puntos de distancia. Vox se mantiene como tercera fuerza política por delante de Unidas Podemos y Ciudadanos cae más de un punto. En cuanto a las preocupaciones de los españoles, el coronavirus cae y se sitúa por tercer lugar por detrás de la crisis económica y el paro. La encuesta, que se ha publicado pocos días antes de que finalice el estado de alarma, se realizó entre el 1 y el 9 de junio. Bueno, de todo esto, el próximo 16 de julio se celebrará el homenaje de Estado a las más de 27.000 víctimas oficiales que de momento deja el coronavirus. Lo ha anunciado Pedro Sánchez hoy en el Congreso, en una sesión menos bronca que en otras ocasiones, aunque sí que ha habido cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición. Sánchez critica a Casado de acercarse a Vox y no hacer una oposición responsable, y el líder del PP, por su parte, le dice que no busque culpables y asuma su gestión de esta crisis. Yo que pensaba que venía usted a tender la mano al Gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado, y nos encontramos con lo mismo de siempre. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted. Yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. Si usted quiere unidad, aquí está el Gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha. Bueno, pues en ese mismo pleno también se ha hablado de la comunidad foral. El diputado de Navarra Suma, Carlos García Adanero, ha responsabilizado a Sánchez de los fallecidos en esta crisis y de quitar el retrato del rey emérito del Parlamento foral. Sánchez le ha respondido con las medidas económicas que han tomado para Navarra y ha insistido en hacer una oposición a la altura de las circunstancias. El partido que gobierna en España dedica su tiempo a sacar retratos de Su Majestad el Rey Juan Carlos de las instituciones. ¿A eso dedica el tiempo? Pero imagino que, dado que usted habla de Navarra, pues le parecerá adecuado, por ejemplo, los fondos que hemos destinado durante estos últimos 3 meses a Navarra y el plan de automoción, que lógicamente también tiene mucho que ver con Navarra. Si usted es el responsable de haber salvado 450.000 vidas por habernos confinado, ¿es también el responsable de no habernos confinado 2 semanas antes y entonces de las muertes que ha habido? Y esto de la respuesta a la crisis no solamente corresponde al Gobierno, también corresponde a la oposición. Y después de escucharle, señoría, me pregunto si España tiene la oposición adecuada en el momento que estamos sufriendo. De momento, Navarra sigue con buenos datos en la evolución de la pandemia. Ayer, nuevo día sin fallecidos con COVID y sin nuevos ingresos en la UCI, donde permanecen ingresadas 6 personas. En cuanto a los nuevos diagnósticos, solo registraban uno nuevo. En España mantiene congelada, ya saben, la cifra de fallecidos en 27.136 víctimas y actualiza los nuevos diagnósticos. En la última jornada, 76 personas más han dado positivo en COVID en el conjunto del país. Y todo esto en un día en el que se habla de un fármaco que podría salvar vidas de los pacientes graves de COVID.
Bueno, y hoy además hemos conocido unos datos preocupantes. Fíjense, Navarra registró en un mes 683 muertes más que el año pasado. En concreto, entre el 22 de marzo y el 25 de abril, cuando golpeó con más fuerza la pandemia en la comunidad. Los últimos datos aportados por el sistema de monitorización de la mortalidad, en los que no se reflejan las causas de las defunciones. En total, la cifra de fallecidos en ese periodo es de 1.202, es decir, un exceso de la mortalidad en Navarra del 131,6%. Creo que el Gobierno de Navarra ha sido, en este sentido, muy riguroso a la hora de hacer un seguimiento de los casos y de los fallecimientos en concreto, que ha afectado sobre todo a colectivos vulnerables, entre ellos a los de más edad, y por tanto se han dado cifras que creemos que son las adecuadas. De todas formas, estamos ya en un proceso de finalización del estado de alarma, que no de la pandemia. Seguramente llegará el momento de hacer un análisis al respecto y ver las distintas causas. Bueno, se lo adelantábamos hace un momento. Gracias a un estudio realizado en Reino Unido se ha descubierto que un medicamento que lleva más de 30 años en el mercado supone un gran avance en la lucha contra el COVID al reducir el riesgo de muerte en un 30% en pacientes graves. Un fármaco denominado dexametasona se ha convertido en el primer medicamento probado que reduce la mortalidad por COVID-19. La dexametasona es un antiinflamatorio de uso frecuente que ha estado en las farmacias desde hace más de 30 años. Según un estudio realizado en el Reino Unido, el tratamiento a base de dosis bajas de este corticoide reduce hasta un tercio las muertes de hospitalizados con complicaciones respiratorias graves. En este caso, por lo que he leído rápidamente, no he tenido tiempo de leerlo en detalle, sí que parece que los resultados son buenos y que por lo tanto el uso de la dexametasona podría estar avalado. En todo caso, nuestra agencia del medicamento tendrá que valorar los resultados y proponerlo o no para el tratamiento del coronavirus. La dexametasona es un fármaco barato y de fácil acceso para todo el mundo, que se ha convertido en una esperanza para el tratamiento de pacientes graves. Todo lo que salga para que, no sé, vayamos eliminando esta psicosis de miedo que tenemos, todo lo que salga me parece positivo. Han dicho incluso que estaban en España ya actuando con él. Pero atención, porque este medicamento debe ser recetado por un médico y puede producir efectos perjudiciales para la salud. Puede tener efectos secundarios, no todo el mundo lo puede tomar, la gente que tiene síndrome no lo puede tomar, o sea, no es un antiinflamatorio de uso frecuente de casa, es un antiinflamatorio que requiere receta médica. Es un fármaco que se utiliza de manera crónica, hay que hacer controles, o sea, no... Hay que verificar que los efectos secundarios se toleran bien y están controlados. Todavía es pronto para determinar si es el medicamento definitivo para acabar con la COVID y se hará un seguimiento a los pacientes para conocer su efecto real. Este medicamento, si se le añade alguna indicación para la COVID, entiendo que habrá también algún control extraordinario en la prescripción para saber qué personas lo toman, cuántas personas, para poder hacer un seguimiento. Seguro que lo recuerdan, es la fiesta en el lago de Mendillorri, convocada a través de las redes sociales. Sucedió el pasado 5 de junio y esta quedada congregaba a cerca de 400 jóvenes incumpliendo la normativa sanitaria por la crisis del coronavirus. Pues bien, la Policía Municipal ha conseguido identificar al organizador de esa fiesta. Un joven de 23 años que ya ha sido denunciado. Se le acusa de una infracción grave que puede conllevar una multa de entre 1.500 y 3.000 euros. El joven denunciado convocó la quedada a través de las redes sociales. Lo denominó como la primera edición de las fiestas del lago de Mendillorri. Y allí acudieron decenas de personas. La Policía Municipal ha conseguido identificarle y ha sido denunciado por una infracción grave. Ha sido lógicamente denunciado por contravenir la ordenanza de civismo y hay que matizar que dicha infracción conlleva una multa entre 1.500 y 3.000 euros. Nos parece de cualquier forma una auténtica irresponsabilidad organizar estas quedadas. Policía Municipal era conocedora del evento y organizó un dispositivo de seguridad en la zona. También fueron varios los vecinos que dieron aviso. Apelamos desde Policía Municipal a la cordura, a la sensatez y desde luego al compromiso de todo el sector joven, evidentemente, para que no acuda a este tipo de actos multitudinarios, sobre todo que no acuda sin adoptar las medidas de sanidad necesarias. El grupo de investigación de Policía Municipal ha conseguido identificar al infractor gracias, entre otras pruebas, a los vídeos de esta fiesta que se hicieron virales.
Y noticia que acabamos de conocer, aprobada por unanimidad la modificación presupuestaria en Pamplona para afrontar los gastos realizados por la pandemia. El Ayuntamiento de la capital navarra ha dicho sí a un aumento de casi 5 millones de euros que también se destinarán a pagar obligaciones que quedaron pendientes en años anteriores. La concejala delegada de Servicios Generales, María Chavarri, ha asegurado que hay que seguir trabajando en otras medidas para la ciudad en base al estudio que ha realizado el equipo de gobierno y que recoge las necesidades más urgentes de la capital navarra. Bueno, pues precisamente ayer el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, repasó en el programa de esta casa, Navarra 24 horas, los principales debates que tienen abiertos en el consistorio. Se centró en las obras de la calle Amaya, donde hizo autocrítica, y también en la celebración en los barrios de los no sanfermines, donde pide responsabilidad. Tampoco pasó de largo el posible impuesto a las bicicletas. Vuelve a reiterar sus palabras. Maya está dispuesto a abrir un debate sobre el cobro de un impuesto de circulación a las bicicletas. No son cosas en absoluto descabelladas y que están en el debate ciudadano. El alcalde de Pamplona pone la mirada en los partidos que han salido a valorar su propuesta. Explica que eso es lo que quería, abrir el debate. Me parece que este alcalde no puede lanzar reflexiones, tiene que tener todo resuelto para cuando da una rueda de prensa e informa de algo, ¿no? Y luego se quejan de que no se abre el foro a la reflexión. Sobre las obras en la zona de la calle Amaya rectifica su postura y hace autocrítica. Habría que haberla pospuesto, no teníamos que haberlo hecho allá, me refiero al giro izquierdo en la calle Olite, hasta que haya una reducción real de coches por la calle del Abril. A menos de un mes de los no sanfermines, Maya habla sobre los almuerzos en grupo. Cree que es mejor que se organicen en los barrios que en el centro de Pamplona. Además, hace un llamamiento al comportamiento cívico y adecuado a la situación excepcional del COVID. Estoy preocupado por esa imagen que podamos trasladar de Pamplona al mundo entero. Todo el mundo va a poner en el foco a Pamplona, y yo lo que pido a los ciudadanos de Pamplona es que se lo tomen en serio y que esa imagen de Pamplona en el mundo sea la de una ciudad que cumple con las reglas y que tiene paciencia para esperar al año 21 para celebrar sus fiestas. Espera que Pamplona vuelva lo antes posible a la normalidad. Y un asunto más, el sector bancario en plena reinvención. Lo hemos comprobado hoy mismo con la iniciativa Imagine de CaixaBank, que hace una clara apuesta por los más jóvenes. La entidad propone bajo esta marca una plataforma no solo de servicios digitales financieros, sino que va más allá, promoviendo un estilo de vida para 2,6 millones de jóvenes. Ofrece, por lo tanto, contenidos y experiencias. Imagine ha desarrollado las 3 aplicaciones para dispositivos móviles muy específicas. Una encaminada a una educación financiera en niños hasta 11 años, llamada Imagine Kids. Otra para adolescentes hasta los 17 bajo el nombre Imagine Teens, y la general de Imagine para mayores de 18 años. Ya no necesitan tener una cuenta bancaria para poder estar dentro de la comunidad, para poder disfrutar de los servicios de la comunidad, ¿no? Por tanto, el nuevo Imagine se transforma de una propuesta de banca móvil a una propuesta de servicios fintech, donde con más de 2,6 millones de usuarios, que ofrece servicios digitales a la comunidad joven, tanto a la generación millennial, a la generación Z y por supuesto también ya a la generación alfa, que son los hijos de los millennials. Dos transitadas calles del casco viejo amanecían con este pequeño mural del artista urbano LKN, que reaparecía a horas de que el fútbol retorne al estadio del Sadar. No eran pocos los curiosos que contemplaban esta mañana esta obra. Sin duda, un arte transgresor que siempre lleva un mensaje reivindicativo. En este caso, en apoyo al aficionado el día que se reanuda el fútbol en el Sadar, pero lo hace sin público. De noche y en apenas unos minutos, el artista urbano LKN reaparecía en la víspera de que el balón echara a rodar en un estadio del Sadar sin público. Su obra, situada en 2 céntricas calles del casco viejo pamplonés, un niño pintando con un spray Osasuna somos nosotros. Y he querido como hacer un pequeño homenaje a la afición, ¿no? que estamos ahí, que no vamos a poder ir a verlos y en realidad pues somos los que mantenemos el club, ¿no? con nuestra pasión y
siendo socios y todo esto, toda esta historia. Y he querido hacer un niño que representando un poco también el futuro de lo que es Osasuna, ¿no? De la gente joven que tiene que estar ahí para que siga adelante esto. Ataviado con una chaqueta negra, gorra y mascarilla, este diseñador encola la zona escogida y comienza a colocar el dibujo siempre atento a los movimientos de su alrededor. Aun con rapidez repasa cada centímetro para que no haya arrugas y luego limpia la zona de la cola sobrante para dirigirse al segundo punto previamente elegido y que está a pocos metros de otra obra anterior suya que aún se conserva. Vi que estaba la pared libre y pensé, bueno, pues sería buena idea eso, como que Yagoba está ahí mirándole al niño, ¿no? Que de espaldas el niño, dándole un poco la espalda, y pues están ahí los dos un poco enfrente el uno del otro. LKN confiesa la contradicción interior que siente al lanzar este mensaje reivindicativo, pues también se alegra por poder ver a su equipo reanudando la liga. Por una parte es una alegría de que puedan jugar a fútbol, pueda volver el fútbol, y vuelva a Osasuna, y también como jugó el otro día, que te emociona, la verdad, pues eso es una alegría, pero dentro de esta alegría es un poco... no es completa porque tampoco tiene mucho sentido. Se trata de la segunda acción de este tipo que LKN realiza durante el estado de alarma. La anterior fue la primera de temática no osasunista, con el homenaje a los sanitarios en los peores momentos de la pandemia por el coronavirus. Bueno, pues en apenas unas horas el balón volverá a rodar por el estadio del Sadar. El fútbol de Primera División retorna a Pamplona 101 días después del último partido frente al Español. Los rojillos buscarán ante el Atlético de Madrid el mismo resultado, 3 puntos con los que acarician la permanencia. Rubén García, que vuelve tras sanción por el lesionado Roncaglia, es la única novedad de una convocatoria de 23 ofrecida por Arrasate para el partido frente al Atlético de Madrid, el primero a puerta cerrada en el estadio del Sadar. Es verdad que es nuestra casa, es verdad que los vestuarios son los mismos, que el campo de juego es el mismo, que las distancias y todo eso lo tenemos cogido, pero nos falta ese plus, para nosotros ese gran plus que es la afición, ese aliento de la afición. Entonces es la primera vez que jugamos un público en casa y seguro que lo vamos a notar, ¿no? Entonces en ese aspecto a nivel mental también tendremos que hacer un esfuerzo más. Se atisban cambios en el 11 con respecto al del reestreno liguero en Anoeta. Además del valenciano, se espera el retorno de Roberto Torres y algún cambio más por las rotaciones. Entiendo en ese aspecto que puede ser una partida de ajedrez, y para el primer partido todo eso no existía, pero a partir del primero, pues bueno, sí que existe, y ahí tendremos que tomar un montón de decisiones y a ver si acertamos. Simeone, técnico rival, elogiaba a Osasuna en la previa del choque, un Atlético de Madrid que gozará de mayor descanso. Osasuna viene haciendo una temporada muy interesante, con picos muy altos durante la misma temporada, y bueno, y en este inicio ya mostró lo que intentará hacer de acá al final, en un campo difícil como la Real Sociedad, con un muy buen equipo como es la Real Sociedad. Compitió sobre todo el primer tiempo en un nivel muy fuerte. La Lago debilita, y más jugando cada 3 días. Ayer prácticamente la prensa en general pues destacaba el buen partido nuestro, pues que hoy estamos en previa de partido. Entonces los jugadores saben que la resaca tiene que durar solo unas horas, ni un día. El balón volverá a rodar en el estadio del Sadar 101 días después. Y nos despedimos con la música que nos deja el Kilómetro Cero Music Fest. Ya saben, esa serie de conciertos de bandas navarras en Baluarte que pueden seguir con entrada desde el móvil. Así sonaron Gusi y Los Tripulantes. Más información, ya saben, en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós. Necesito una ventana desde donde ver el mar y que me agarres por la espalda de repente. Necesito ese silencio que no necesita más del calor que tú. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.